Depende de qué tanto tiempo tengas jugando Magic, puedes conocer algunos formatos de mazos, pero aún así no es seguro que conozcas la gran mayoría, o si eres nuevo, es seguro que conozcas aún menos formatos. Es por eso que hoy hablaremos de los formatos oficiales y los no oficiales de Magic, para que la próxima vez que te pregunten qué formato juegas, no te quedes con cara de no saber nada. Así es que sin más, aquí iniciamos. Iniciemos con los formatos oficiales de Magic the Gathering. Para empezar, hay que especificar que un deck oficial de Magic debe contar con un mínimo de 60 cartas. No tiene límite de cartas en el mazo y puedes contar con un side deck o un deck de 15 cartas para intercambiar con tu mazo principal. No puedes tener más de 4 copias de una carta entre las cartas de tu mazo y de tu side deck. Además, algunos de estos formatos tienen una lista de cartas prohibidas o baneadas y una de restringidas, o sea que solo puedes tener una copia de esta carta en tu mazo. Formatos construidos. Son aquellos en donde tú traes tu propio deck previamente armado al evento. Estos se dividen en diferentes clases. Estándar. Este formato nos permite jugar con las cartas del bloque actual, el anterior y la colección básica actual. Cuando se publica un nuevo bloque, el más antiguo de los permitidos queda fuera de este modo. Es decir, actualmente el deck estándar es permitido jugar con las expansiones de Teros, Nacido de los Dioses, Travesía de Nyx, la colección básica de Magic 2015 y el actual bloque que es Khans of Tarkir, Destino Reescrito, y el futuro Dragones de Tarkir, que va a salir en este momento que lo estoy grabando, el 27 de marzo del 2015. Una vez que salga la colección básica 2016, ya no vas a poder jugar con la colección básica 2015 dentro de este formato. Y una vez que salga la siguiente expansión, es decir, una vez que termine la expansión del bloque de Khans of Tarkir e inicie un nuevo bloque, el bloque de Teros va a quedar obsoleto para este formato. En este caso no hay ninguna carta restringida ni ningún tipo de carta que sea baneado. Formato bloque. En este formato, tu deck debe de estar armado o formado únicamente por las cartas correspondientes al bloque que juegas. Es decir, si jugamos un deck de bloque de Khans of Tarkir, únicamente vamos a poder jugar con cartas que estén dentro de Khans of Tarkir, Destino Reescrito y el futuro Dragones de Tarkir. Si jugamos un deck de bloque de Regreso de Ravnica, solo podemos jugar con cartas que estén en Regreso a Ravnica, Intrusión y Laberinto del Dragón. Y así con cada expansión. Si jugamos un deck de bloque que sea de Kamigawa, únicamente podemos jugar con cartas de Campeones de Kamigawa, Traidores de Kamigawa y Salvadores de Kamigawa. Si jugamos uno que sea de la Era Glacial, solo podemos jugar con Era Glacial, Alianzas y Ola de Frío. En algunos de estos bloques se cuentan con cartas baneadas, así es que en la descripción voy a dejar un link para que se revisen estas cartas en caso de que quieras armar un deck así. Formato moderno. Abarca desde Mirrodin hasta las expansiones actuales. En este formato también contamos con cartas baneadas, que igual dejaré un link para que puedas revisarlas. Formato Vintage. Incluye absolutamente todas las cartas, salvo por una pequeña lista de cartas baneadas y cartas restringidas. El formato Legacy es lo mismo que Vintage, es decir, incluye todas las cartas, pero cambian algunas cartas baneadas y aquí no existen cartas restringidas. Estos son algunos de los decks más comunes o de los formatos más comunes y que la mayoría de la gente juega. Después de estos tenemos dos tipos de mazos de 100 cartas que se juegan similar a cualquier deck o a cualquier formato con las reglas que conocemos de robar una carta por turno, las cartas y sus limitaciones, el Mario de invocación, todas estas reglas que conocemos, pero tienen algunas diferencias. Estos son el 100 Cards Singleton y el Commander, o el deck único de 100 cartas o el de comandante. Ambos cambian en esta forma el modo de juego. Cada jugador empieza con 40 vidas y el mazo debe de incluir exactamente 100 cartas, no repetidas. Es decir que solo se puede jugar una copia de cada carta, a excepción de las cartas de tierra básica. En el caso del deck de 100 cartas, no importa que juegues, es como un deck normal, pero de 100 cartas exacto, y no tienes side deck. Es decir, puedes meter absolutamente la carta que quieras y se acomoda dentro. Si logras acomodar el maná, puedes meter cualquier carta. Por el contrario, el comandante cambia aún más el juego. Para empezar,
El mazo debe de tener 99 cartas no repetidas. La carta 100 es el comandante o general, que va a ser una criatura legendaria, y va a empezar el juego exiliada. El resto de cartas del mazo deben de compartir al menos un color con el comandante o ser incoloras. En este caso, si juego con un comandante que sea una criatura blanco-rojo, mis criaturas y hechizos en mi deck únicamente pueden ser rojas o blancas o incoloras. Si una carta me genera maná de un color distinto al de mi comandante, este maná va a ser incoloro. Volvemos al ejemplo, si yo tengo un comandante blanco-rojo y agrego un bosque, el bosque me va a dar un maná verde. En este caso el maná que me va a agregar va a ser incoloro. El comandante puede jugarse en cualquier momento por su coste normal. En el momento en que tengamos para pagarlo normalmente, lo podemos jugar. Si el comandante muere, vuelve a la zona exiliada y puede jugarse por su coste de maná más 2 incoloros por cada vez que haya jugado previamente durante la partida. Es decir, si un comandante me cuesta 3 y muere, la siguiente vez me va a costar 5, la siguiente vez me va a costar 7, la siguiente vez me va a costar 9. Estos últimos 2 manás que se van agregando van a ser incoloros. Estos 2 decks son la evolución o el formato oficial de lo que en su momento era Elder Dragon Highlander, que era un formato donde únicamente tenías una copia por cada carta. Y en el caso específico del comandante, originalmente salió para los dragones legendarios que tiene Magic. Eventualmente se hizo popular y ahora es un formato oficial de Magic con sus reglas ya establecidas. Estos son los mazos armados oficiales o aceptados por Wizards of the Coast, que son los que distribuyen Magic. Existen otros formatos oficiales, formatos limitados, que son aquellos donde, al contrario de los decks armados, donde tú ya llegas al evento con tu deck armado, armas tu mazo al momento de jugar. Existen 3 tipos que son los más jugados. El mazo cerrado es un formato donde llegas a un lugar, tienda, plaza o entre amigos y compran entre todos algunos sobres. El chiste es que aquí en este formato a ti te tienen que dar 6 sobres de algún bloque en específico y a partir de lo que te salga en esos sobres debes armar un deck de por lo menos 40 cartas incluyendo tierras. Es un formato donde ponemos a prueba nuestras habilidades para armar estrategias en unos momentos. Después de eso tenemos el Booster Draft. Este es necesario 8 jugadores. Se le dan 3 booster packs o 3 sobres de booster a cada jugador. Este a su vez va a abrir un sobre. Elige una carta de ahí. Nada más va a elegir una carta sin enseñarla a los demás. Bueno, de preferencia, en algún momento pues la pueden ver, se te puede caer o cualquier cosa. Después de esto vas a pasar el resto de las cartas al jugador a la izquierda y a su vez a ti te van a pasar otro sobre. De ahí igual cada quien va a elegir una carta de ahí y van a volver a hacer lo mismo. Van a pasar el sobre a la izquierda, van a volver a elegir y así hasta que se acaben todas las cartas. Después de esto se vuelve a abrir otro sobre y se va a hacer lo mismo, pero en lugar de pasarlo a la izquierda se va a pasar a la derecha y el tercero se va a pasar nuevamente hacia la izquierda. Una vez que ya se repartieron los 3 sobres, cada quien va a construir un mazo con cartas con las cartas que hayas seleccionado. Puedes añadir a tu mazo todas las cartas de tierras básicas que necesites o que quieras, pero debes de asegurarte de que al final tengas un mínimo de 40 cartas. Cerrado por equipo. Al contrario que en un mazo cerrado individual, donde vienes con el reto de construir un mazo de 40 cartas con 6 sobres, cerrado por equipos es para 3 jugadores, es decir, cada equipo va a constar de 3 jugadores, y la idea es construir 3 mazos con 12 sobres. Una vez que los mazos están listos, los jugadores se van a enfrentar a otros equipos de 3 jugadores. Cuando 2 de estos jugadores del mismo equipo han ganado su partida individual, el equipo entero gana. Se va a enfrentar 1 contra 1, pero por equipo. Y el último formato oficial es Gigante de 2 cabezas. Este fue el primer formato de juego para varios jugadores limitado o regularizado por Wizards, es decir, es el primero que tiene reglas para varios jugadores al mismo tiempo. Requiere de al menos 4 jugadores, divididos en 2 equipos. En este modo de juego, los jugadores de cada equipo comparten turnos y un total de vidas. Cabe mencionar que se juega por lo demás igual. Se aplican las reglas básicas de un mazo construido, es decir, mínimo de 60 cartas. No hay limitaciones en cuanto al tamaño máximo de mazo, pero sí existen ciertas diferencias. La primera, no hay side decks. Y en segundo, exceptuando el caso de las tierras básicas, los mazos combinados de un equipo no pueden contener más de 4 copias de ninguna carta. Es decir, si yo tengo 3 naturalizar y mi aliado tiene 2,
eso no se puede. O él saca una o yo saco una, porque entre los dos estamos juntando 5 copias y solo pueden haber 4 copias entre los dos. Y en este formato de juego, la única carta prohibida es Erayo, Soratami Ascendant, que es esta. Hay que aclarar algunas cosas en este formato. La primera es, ambos, el equipo, van a compartir turno, es decir, van a robar al mismo tiempo, van a tener su main phase al mismo tiempo, su battle phase al mismo tiempo, todas las fases tienen que ser al mismo tiempo. Si él baja inmediatamente todo después de robar, y él ya quiere atacar, no puede hasta que yo ya esté listo para atacar, es decir, hasta que pase mi main phase, hasta que pase mi fase principal, hasta que los dos hayamos concluido con nuestras cosas de main phase, podemos seguir a la siguiente, que en este caso sería la batalla, hasta que los dos hayamos peleado o hayamos pasado la fase de batalla, podemos seguir a la siguiente fase. Y para la batalla existen ciertas cosas. En primera, los dos tienen que declarar atacantes al mismo tiempo, es decir, si yo tengo 3 criaturas y mi aliado tiene 2, los dos tenemos que decidir con quiénes atacar al mismo tiempo. Se respetan las mismas reglas básicas. Una criatura que acaba de bajar, que tiene mareo de invocación, no puede pegar en este turno hasta el siguiente, a menos que tenga prisa. Las criaturas con habilidades como cruzapantanos, cruzaislas, cualquier cosa así, igual es afectado. O sea, todo se juega exactamente igual. La única diferencia a la hora de la batalla es, por ejemplo, a la hora de defender y a la hora de asignar daños. Si tú tienes 6 criaturas y tu oponente tiene 3 criaturas, pero solamente las tiene uno de ellos, no importa, no es como decir, bueno, le voy a pegar con mis 6 criaturas al que no tiene nada para defender, no. Al mismo tiempo que tú pegas, al mismo tiempo que tú declaras atacantes con todas tus criaturas, incluyendo las de tu aliado, tu rival igual va a declarar defensores, incluyendo a las de su aliado si es que tiene. Si no, bueno, en este caso, las 3 criaturas que mi rival tiene van a servir para defender a los dos. En este caso, pues se bloquearían 3 daños y pasarían 3 daños a los rivales. En este caso también es importante aclarar que sí se asignan los daños. Es decir, si pasan, vamos a hacer un ejemplo más simple. Yo tengo 2 criaturas para atacar. Mi rival solamente tiene 1. Entre los dos solamente tienen 1. No hay problema. Ese único va a defender. El daño que pasa, yo decido a quién le va a afectar. ¿Esto por qué se hace? Porque hay cartas que especifican en su texto el jugador objetivo que recibe daño o el jugador objetivo que defendió. Entonces, para todo este tipo de cartas y para aplicar sus efectos, es por eso que aunque se comparten las vidas, hay que especificar a qué jugador le estamos haciendo el daño. Estos fueron los formatos oficiales de Magic, los que están regulados por Wizards of the Coast. Son los formatos utilizados en torneos y en competencias. Existen otros formatos que son más casuales. Uno de estos decks no oficiales o formatos no oficiales es el deck Pauper. Es un formato derivado del Vintage, es decir, respeta todas sus reglas, pero la restricción principal consiste en que solo pueden jugarse cartas comunes. Lo más que puedes jugar o lo más raro que puedes poner son cartas no comunes o uncommons. Otro de ellos es el de Caleidoscopio. Exactamente igual que el Pauper, tiene las mismas reglas y restricciones de Legacy, pero la diferencia aquí es que únicamente puedes usar cartas multicolores. ¿Multicolores cuáles son? Las cartas que hablé en el video pasado, el discípulo de Ana, el Volver de Ana, todas estas cartas que necesitas un color para jugarlas, para traerlas a campo y sus habilidades juegan con otros, este tipo de cartas no son multicolor. Multicolor son cartas como estas, que necesitas pagar uno u otro, o estas que necesitas pagar forzosamente 2 o 3 colores, si no, no las puedes jugar. Otro deck que es diferente y que se puede jugar son los decks Vanguard o Vanguardia. Estas son unas variantes de unas cartas que salieron arena, donde son cartas que son vanguardias y tienen cierto efecto. El deck es exactamente lo mismo, vas a jugar con tus 60 cartas normales o cualquier formato que quieras. Y la única diferencia es que estas cartas es como si fuera un comandante, o sea, es una carta que la vas a tener a un lado de tu deck. Vas a iniciar el juego con ella y lo que va a cambiar es con cuántas vidas vas a iniciar, cuántas cartas vas a robar y efectos adicionales que van a ser impuestos por la carta. Es decir, que de cierta forma las cartas vanguardias van a dictar qué efectos vas a jugar o con qué diferencias vas a jugar. Este deck se basa, o este formato de juego se basa únicamente en eso, que es lo que mi vanguardia va a hacer hacia mi deck.
Otro formato es jugar con planos, con cartas de planos, con un deck planar. ¿Cómo funciona? Vamos a tener, además de nuestro deck normal de 60 cartas, vamos a tener un deck especial con por lo menos 10 cartas planares. Vamos a necesitar este dadito, que como podemos ver tiene 4 caras blancas, y estos dos simbolitos, el simbolito de caminador y este simbolito que pues parece, digamos, unas pinzas, ¿no? Algo así. Y entonces el deck o el formato está hecho para jugar de 3 jugadores mínimo. Puede ser por equipos, puede ser todos contra todos, pueden ser uno o dos contra los demás, o sea, es abierto en ese sentido. Como podemos ver en la carta, tenemos un efecto principal. En esta parte de abajo, el simbolito que encontramos en el dado y un efecto extra o un efecto adicional. Una vez por turno, vamos a poder tirar el dado gratis en cualquier momento que podamos jugar un sorcery. Si cae una cara blanca del dado, no pasa absolutamente nada. Si cae el simbolito de las pinzas, se va a cumplir el efecto que está marcado aquí abajo. Si cae el símbolo de Planeswalker, vamos a cambiar de plano y el plano en el que estamos actualmente se va a pasar hasta abajo del deck planar. Una vez por turno lo podemos tirar gratis el dado. Si queremos volverlo a tirar después de nuestra primera tirada gratis por turno, nos va a costar 1 de mana. Si lo queremos volver a tirar, nos va a costar 2. Si lo queremos volver a tirar, nos va a costar 3 y así consecutivamente. Archienemigo es un deck similar al deck de planos, ya que también juegas con un mazo aparte. La diferencia está en que mientras el deck de planos van a ser todos contra todos y los efectos son globales, el archienemigo requiere de que 2 o 3 personas se enfrenten a una sola. El archienemigo va a tener estas cartas donde obviamente le va a dar cierto poder o cierto boost a sus criaturas a la hora de robar cartas, a la hora de hacer daño, y va a perjudicar a su enemigo porque tiene que haber cierta justicia, ya que son 2 o 3 contra uno solo. ¿Qué cambia? Cada quien va a tener su deck normal de 60 cartas. El archienemigo siempre va a jugar primero, va a robar carta en su primer turno y va a tener 40 vidas, a diferencia de los demás que, bueno, van a ir siempre después, van a tener 20 vidas cada uno, y aunque pueden compartir estrategias o ponerse de acuerdo, no pueden compartir obviamente ni maná, ni criaturas, ni cartas. Si yo le pego a él que está desprotegido, los otros no lo pueden defender. Y pues bueno, el último es el de casual. El de casual que respetando las reglas de 60 cartas, de no más de 4 copias y cosas así, tú tienes la absoluta libertad de meter las cartas que quieras. Aquí no hay ninguna carta baneada, ninguna carta restringida y ningún tipo de regla que te limite en cuanto a cómo hacer tu deck más allá de las reglas básicas. Son decks, son formatos, estos últimos para jugar. Son formatos que obviamente no van a estar en un modo competitivo, porque al ser un poco más relajados, pues no tienen tanta seriedad, pero pues no dejan de ser divertidos, no dejan de ser entretenidos, y Magic no deja de ser un juego, ¿no? Y como les he dicho, lo principal de jugar es divertirnos y es distraernos y es pasárnosla bien. Entonces, pues prueben alguno, traten de armar algo que les llame la atención. Hay muchos formatos, hay algunos otros, pueden crear alguno suyo. Y pues hasta aquí llega este video. Si les gustó, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar alguna pregunta aquí o por Facebook. Y pues bueno, eso es todo hasta aquí y nos vemos la próxima.